Yo quiero organizar mi exposición básicamente en tres momentos. Una primera referencia al contexto histórico, muy breve. En segundo lugar, dar un par de discusiones sobre ciertas ideas fuertes alrededor de la ley 1420. Y finalmente, plantear algo así como uno de los temas que aparecen entre los pendientes para traer el debate al día de hoy. Se trajo mucho el debate al día de hoy, en el día de hoy, pero yo quiero traerlo en relación con ciertas formulaciones presentes de política educativa. En relación con el contexto histórico, quiero empezar haciendo la advertencia de que no hay que cometer el anacronismo de evaluar una norma de 1884 con criterios de 2024. Lo que digo es fácil de entender, pero difícil de evitar, porque de ahí venimos, lo que a partir de ella sucedió nos coloca donde estamos ahora, y retomando unas palabras de Gabriela Lamelas de la Universidad Nacional de Córdoba, porque se pusieron y ponen en revisión algunas de sus características más excluyentes y disciplinadoras, porque tenemos una agenda de pendientes por las posibilidades que no abrió y por las exclusiones de las que se volvió parte. También diferenciar, y esto me parece muy importante, diferenciar la ley de lo que se le atribuye. Hoy escuchamos muchas cosas sobre la ley. Hay que leer la ley, pero más allá del texto de la ley, hay algo que se le atribuye y sobre eso creo que hay que hacer una distinción. Por ejemplo, se le atribuye una influencia nacional casi inmediata, cuando podemos ver que en temas como la laicidad, que en la propia ley no se afirma de manera taxativa, persiste la enseñanza religiosa en leyes provinciales, inclusive posteriores, como la ley de la provincia de Córdoba del año 1886. Lo que nos recuerda lo que ya se dijo hoy, que es que la ley 1420 no fue una ley de alcance nacional, fue una ley nacional, pero no de alcance nacional, y que no puede entenderse del todo la expansión de la escuela primaria argentina, esa que nos imaginamos cuando imaginamos la ley 1420, si no se piensa en realidad en la ley Laínez, porque ahí hay una parte de lo que se le atribuye a la 1420 que no es de la 1420. Visto desde la provincia de Buenos Aires, como se dijo ya, lo recordó recién Miriam también, hay que recordar que tenía su ley desde 1875 y que cuando en 1880 se capitaliza la ciudad de Buenos Aires, la provincia cede el territorio y con él las escuelas. Se hace necesario un organismo que dirija las escuelas, se hace necesaria una ley, y esa ley, con todo lo que ya se dijo aquí, es la ley 1420. Sí podemos decir que el texto de la ley cierra de algún modo los debates sobre el carácter de la educación que se habían desplegado a lo largo del siglo XIX, si es que tal frase puede decirse, que hubo debates sobre la educación desplegados a lo largo del siglo XIX, porque nosotros nos imaginamos un debate contemporáneo y los debates son muy asincrónicos cuando hablamos a lo largo de un siglo, al mismo tiempo que se instituye como referencia de algunos de los debates que se van a suceder en el siglo XX, debates sobre la gratuidad, que se saldó en la ley de cierto modo, pero no terminó en Argentina ese debate, sobre la laicidad, sobre la libertad de enseñanza, sobre la función del Estado en el desarrollo de la educación del país, por poner algunos ejemplos. En ese contexto, digamos, con esas precauciones, insisto, con la precaución de no evaluar una norma de 1884 con criterios actuales, ¿sí? De no tomar por parte de la ley o como parte de la ley todo lo que nos imaginamos que ella condensa, yo querría dar dos discusiones, que sería la segunda parte de mi exposición, una sobre la gradualidad y otra sobre la educación común, dos asuntos ponderados sobre esta ley, y me parece que como el aporte de la mesa se centra en el debate académico, esto por definición implica poner en cuestión las ideas y someterlas a crítica. Sin asustarse, recordar la virulencia y la vehemencia de algunos de los debates que nos traían recién ayuda a no asustarse ahora, que los debates nos parecen extremadamente virulentos y violentos, pero parece que hemos vivido tiempos por el estilo. Primero, sobre la gradualidad. Como posiblemente muchos y muchas de ustedes saben, parte de mi análisis pedagógico sobre la educación primaria y sobre la extensión de su forma a otros niveles educativos se centra en la gradualidad como problema.
En tal sentido, yo debería hacer una acérrima crítica de la Ley 1420 por su afirmación taxativa de la gradualidad de la enseñanza. Primero, lo que yo discuto es una correspondencia, que es la correspondencia edad cronológica, grado escolar, ciclo lectivo. Discuto el supuesto de homogeneidad en los puntos de partida, supuestamente garantizados por el agrupamiento de niños por el criterio de edad, y discuto el supuesto de avance sincrónico, monocrónico solía decir, ahora si digo sincrónico se entiende mejor, porque todo el mundo incorporó la sincronía a su vida. La relación entre la edad y el aprendizaje de contenidos escolares es una invención del sistema escolar graduado y no es un rasgo natural del desarrollo, y tampoco entonces puede ser acompañado como rasgo natural por algún diseño que le podamos pensar a la escuela. Ese sería el lado, si ustedes quieren, crítico del problema de la gradualidad, que es su taxativa relación con una edad cronológica y con un ritmo de avance que está establecido por ciclos lectivos. Después, por lo demás, que los aprendizajes tienen secuencia, no me cabe la menor duda. Que la secuencia sea la misma para todos al mismo tiempo, sí, tengo no solamente dudas, sino mucha evidencia en contrario. Lo segundo que quiero decir sobre la gradualidad es que no dejó de ser, no porque yo sea hoy una crítica analítica de la gradualidad, puedo dejar de reconocer que fue una enorme invención. Si ustedes tienen ahí sus celulares, el 50% debe estar mirando cosas en los celulares. Si pueden, pongan, por ejemplo, el título, pongan el maestro de escuela, pintura, y les va a aparecer una pintura. Y los otros pongan la escuela del pueblo, pintura, y les va a aparecer otra pintura. Son dos pinturas de fines del siglo XVII, pintadas en el norte de Europa, cuando se estaba produciendo una expansión de las ciudades, cuando mucha población, hoy diríamos, migraba del campo a la ciudad, y entonces los chicos ya no participaban directamente de la actividad productiva de la familia, se habían convertido en un problema urbano, había que ver qué se hacía con ellos, se hacía lo que ven en las pinturas. Los chicos en la casa, en la iglesia, en algún lugar a donde pudieran estar congregados, más o menos cuidados, diríamos ahora, yo diría controlados, realizando algunas actividades que a lo mejor se nos asemejan a actividades escolares, pero nada parecido al aula que conocemos. Lo que trajo la gradualidad lo voy a leer en un texto múltiplemente citado, pero pocas veces leído, del cual surge el concepto gramática de la escolaridad, que todo el mundo repite y que voy a retomar en este momento. Es un texto de Tayaki Cuban. Ellos dicen, está hablando de Estados Unidos, para que quede claro, ¿no? Muchos partidarios de la escuela graduada, entre ellos superintendentes de ciudad y de estado, y jefes de juntas escolares, quedaron impresionados por la división del trabajo y la supervisión jerárquica que eran comunes en las fábricas. ¿Por qué no podía adaptarse este sencillo sistema a la educación pública?, preguntaron. No cuestionaron la antiquísima suposición de que un aula es un lugar autocontenido, en que un maestro fija tareas para un grupo de discípulos y evalúa su desempeño, pero sí buscaron mayor eficiencia, concentrando la labor de un maestro en un grado en el que los alumnos podían ser agrupados por su desempeño académico y podían aprender un currículo uniforme. Un maestro podía enseñar entonces las mismas materias a todos los niños del aula del mismo modo y al mismo ritmo. ¿Les suena? Una escuela así graduada, entre comillas, lo escriben ellos, pareció igualitaria a los reformadores, pues entonces se suponía que la escolaridad era la misma para todos, niños y niñas, ricos y pobres, inmigrantes y nativos. Y podríamos seguir. Unos años después, Franklin Bobbitt diría: la maestra de tercero tiene que saber que necesita en una hora de clase lograr que sus alumnos resuelvan aproximadamente 30 cálculos de manera correcta, y la maestra de cuarto que tiene que elevar el número 45. ¿Sí? No tiene responsabilidad de llegar más allá, pero si la de tercero llega a 30 y la de cuarto llega a 45, lo demás se puede seguir en la cronología. La condición es que sea
la misma para todos al mismo tiempo. Y la tecnología de la enseñanza, en todo caso, tenía que asegurar eso. Entonces, quiero decir, la gradualidad vino a tratar de poner un cierto orden en eso que ustedes vieron en las pinturas, tratar de hacer más eficiente la tarea de los maestros, que era una condición para poder ampliar lo que se enseñaba, porque en esas escuelas que ustedes vieron en las pinturas se aprendía bastante poco. Si vos querés pasar de, no sé, una lectoescritura básica y un poquito de cálculo a un currículo un poco más amplio, necesitas otro tipo de escuela. Entonces, ustedes me dirán, ¿y por qué insistís en la crítica a la gradualidad? Bueno, por lo menos por dos razones. Porque la gradualidad ha tenido como contracara la repitencia y porque ya sabemos mucho sobre la incidencia de la repitencia sobre los aprendizajes. A modo de recordatorio, el informe ERCE producido para Argentina muestra que la repitencia es uno de los dos únicos factores que se asocian negativamente con los aprendizajes en todas las áreas y grados evaluados. Adivinen cuál es el otro: la inasistencia a la escuela. Hoy sabemos que es necesario generar las condiciones para una enseñanza en la que se reconozcan los diferentes estados de conocimiento de los chicos y las chicas, dejando de lado el imperativo de que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo y a la vez dejando de ver como un problema, yo abogo por esto, por dejar de ver como un problema que se escolaricen juntos niños y niñas que se encuentran en distintos niveles de conocimiento. Dicho de otro modo, sacando provecho de las interacciones entre chicos que se encuentran en distintas posiciones respecto de los mismos objetos de conocimiento. La segunda discusión es sobre la idea de educación común. Voy a ir más rápido en esta porque ya se dijeron varias cosas. Nosotros podríamos ver la idea de educación común que porta la Ley 1420 como un gesto igualador, por el lado de la uniformidad de contenidos, por el lado de la igualdad de la educación de las mujeres, más allá de la distinción que tiene un artículo de la ley sobre para los varones tal cosas y para las niñas tal otras, aquello de la coeducación, y en ese sentido es la forma más básica de justicia curricular. Yo uso mucho el concepto de justicia curricular, que es un concepto de Connell, que tiene 3 principios de justicia curricular. Bueno, un principio de justicia curricular, ella lo llama la participación y escolarización común. Uno podría decir, bueno, ¿a qué principio de justicia curricular, el más básico de todos, responde la Ley 1420? Quizás a este de la participación y escolarización común. Sin embargo, hoy tenemos un concepto más exigente de justicia curricular, y vuelvo a advertir, ojo con los anacronismos. No estoy diciendo a la Ley 1420 se le olvidaron 2 principios, estoy hablando con un texto del 94, mirando la ley del 84, pero de 1884, ¿sí? Entonces, hoy tenemos, decía, un criterio más exigente, que no es solo la participación y la escolarización común, sino también lo que Connell llama los intereses de los menos favorecidos y la construcción histórica de la igualdad. Alejandra Peña Rincón, analizando las relaciones entre el currículo en lo que tiene que ver con la enseñanza de la matemática y lo que en el campo de la matemática se llama la etnomatemática, hace una definición que quiero compartir con ustedes. Dice, bueno, nosotros lo que hemos tenido es una escuela monocultural en un mundo multicultural. Una escuela monocultural en un mundo multicultural. La idea de una matemática única, dice, universal, desconectada de los parte de la matemática escolar. Y pongo el ejemplo de la matemática porque siempre que hablamos de lo que queda excluido parece que es de las sociales y parece que es de las naturales. El ejemplo de la matemática sirve bien para mostrar esta idea de la escuela monocultural en un mundo multicultural. Anótense por ahí para buscar, pirateen por algún lugar la película La escolarización del mundo, y cuando vean esa película, si no la vieron, se van a quedar un poco atribulados y atribuladas por el arrasamiento de las culturas locales que produce la llegada a la escuela a un montón de sociedades muy distintas de la nuestra y en tiempos que son inclusive muy recientes, ¿sí? Pues ya se dijo mucho acá acerca del papel asignado por el régimen oligárquico liberal a la educación común, poner la cultura al alcance de todos para concretar la modernización del país. La pregunta sería, ¿qué cultura? Podemos recordar aquel texto de Inés Dussel sobre lo excluido, cuando dice, bueno, queda excluida la cultura vinculada a los sectores subalternos, la cultura contemporánea, las voces de los niños y de los jóvenes.
Tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista práctico, escribía yo en el texto sobre lo común que se citó hoy un par de veces, un currículum en el cual lo común ya no significa lo mismo, porque lo de la escuela multicultural es que lo común es lo mismo, ¿sí? Bueno, un currículum en el que ya lo común no significa lo mismo, sino apertura a la diversidad de las experiencias humanas, plantea cuestiones difíciles de resolver. Y tenemos una buena experiencia con todo el tema de la inclusión de la perspectiva de género en el currículum y de la educación sexual integral. Que sean difíciles de resolver no hace legítimo eludir estas cuestiones, más bien requiere afrontarlas mediante el debate y la promoción activa de un proyecto formativo que prepare a los alumnos, a las alumnas para vivir en sociedades que desde un punto de vista cultural nosotros queremos que sean progresivamente más plurales. En aquel momento yo escribí que seguramente serán progresivamente más plurales. Hoy, francamente, no sé si lo serán. Están ocurriendo fenómenos culturales que escapan a mi capacidad de análisis, pero a mí me gustaría que fueran progresivamente más plurales. Sobre los pendientes, no voy a hacer un balance completo porque cada uno puede hacer el propio. Yo revisé para hoy el libro 10 miradas sobre la escuela primaria que había compilado en el 2006. Merecería una actualización, no la podemos hacer aquí, pero sí quiero finalizar con un comentario sobre la reducción de que está siendo objeto la educación primaria en la actual coyuntura, cuando se propone como principal iniciativa de política educativa, ya no para el nivel primario, sino la principal para todo el sistema escolar, un plan de alfabetización. Y sí, iba a llegar al plan de alfabetización. Me propongo entonces hablar del pendiente que nos quieren instalar, que es la alfabetización inicial, aunque aparezca referenciada como analfabetismo. Hago esta distinción, alfabetización inicial y analfabetismo, o alfabetización inicial y alfabetización a secas, porque cuando en el lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización las autoridades nacionales afirmaron que el analfabetismo es un problema que requiere atención, como lo fue a fines del siglo XIX, y trazan una línea de continuidad entre ellas, las autoridades, y Sarmiento, de quien no voy a decir nada, parece necesario. ¿Vieron todo lo que me ahorré, no? Parece necesario precisar que es muy distinto presentar una política de alfabetización inicial que un plan de alfabetización. En la tradición de las políticas educativas, alfabetización a secas remite al analfabetismo. Y esto ya es una cosa que en Argentina, por lo menos, con una tasa que según el censo de 2010 es del 1,9%, no puede ser el centro de ninguna política educativa que tenga alcance nacional. En cambio, la alfabetización inicial es una función de la escuela primaria, es así, encuentra sus raíces en la Ley 1420, con su función inicial de dominio de la lengua escrita y su extensión metafórica hacia otros dominios en las denominadas nuevas alfabetizaciones, repito, extensión metafórica, referidas a dominios tan diversos como el digital, el tecnológico, el académico, etc. También, y me apuro porque ya terminamos, recordar que el analfabetismo que hoy preocupa a las autoridades nacionales, en la fórmula no entienden lo que leen, no es una novedad, no es producto de una crisis contemporánea en la escuela argentina, sino un problema que ha preocupado siempre, solo que tenía otro nombre que es analfabetismo funcional. Ya no usamos esa categoría, pero esa categoría surgió para describir la situación de gente que sí había ido a la escuela, sí tenía las certificaciones y sin embargo no podía usar la lectura y la escritura en la vida cotidiana. Tengo una larga reflexión sobre el análisis que hace el decreto del plan de alfabetización, sobre el 34% de estudiantes de sexto que no alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio de comprensión lectora. Esto quiere decir que se ubicaron en el nivel por debajo del básico o básico, después viene el satisfactorio y el avanzado. Voy a leer el básico. Lo hice el otro día en Filosofía y Letras, la gente no sabía de qué se hablaba cuando se hablaba de básico. Voy a leer el básico. Miren lo que es el básico, que sería un horrible punto de llegada de los chicos de sexto grado de la escuela argentina.
Distinguen los subgéneros trabajados de manera frecuente en el ámbito escolar. Identifican y caracterizan al personaje principal en un cuento realista de autor. Eligen el resumen adecuado. Reconstruyen la secuencia temporal en cuentos breves de estructura canónica. Reconocen la idea central a partir de inferencias, establecen relaciones de correferencia, reemplazan conectores de uso frecuente por otros equivalentes y reconocen el significado de vocablos de diferente nivel de complejidad a partir del contexto lingüístico textual. No entienden lo que leen. Hay que justificar un poco mejor cómo se pasa de estos descriptores a no entienden lo que leen, y hay que trabajar otro poco más para justificar cómo se pasa de no entienden lo que leen a no saben leer y escribir. Yo he enseñado a leer y escribir. Levanten la mano los que acá enseñaron a leer y escribir. Vamos. Seguramente muchos de quienes estamos aquí enseñamos a leer y escribir. Sabemos que es una tarea muy difícil, muy compleja, si me permiten, una tarea especializada. Lo reconfirmó la pandemia. Según el anuario estadístico del año pasado, hay en Argentina 32.607 secciones escolares de primer grado, 32.342 de segundo y 12.483 secciones multigrado, multinivel, la mitad de las cuales posiblemente contenga primero y segundo grado. De modo que hablamos de 76.000 maestros y maestras asumiendo la tarea de alfabetización inicial. ¿Necesitan formación? Sí. ¿Necesitan recursos de enseñanza? Sí. ¿Necesitan continuidad de trabajo con el grupo? Sí. ¿Necesitan reconocimiento de su tarea? También. Bienvenidas a aquellas iniciativas, incluida aquella parte de este plan que lo sea, que se propongan proveer a todos estos requerimientos. También necesitan que no se los responsabilice por lo que es un efecto del sistema. En fin, cierro con esto. Esto que parece una novedad en la discusión argentina, ahora resulta que todo es la alfabetización, es algo que sucede periódicamente en los sistemas escolares y que un reconocidísimo psicólogo estadounidense que todos acá conocen y que se llamaba Elliot Eisner, insospechable de argentinidad, denunciaba como back to basics, la vuelta a lo básico. Y Eisner decía, bueno, periódicamente hay una vuelta a lo básico. Y el problema de la vuelta a lo básico es que propone una reducción. Y cuando vos proponés una reducción, cuando en un contexto de crisis vos decís hay que reducir lo que se enseña en las escuelas, hay una parte de la población que va a aprender más allá de lo básico. Lo último que hay que hacer en un contexto de crisis es un back to basics. En un contexto de crisis hay que ir por todo, hay que ir por la formación general, por todas las capacidades, por todos los talentos, por todo el currículum, aún ese currículum que tiene todos los problemas que discutíamos hace un ratito. Y ahora sí termino. Yo no estoy diciendo que estoy satisfecha con los aprendizajes de lectura y escritura que se producen en la escuela. La verdad que lo que estoy diciendo es que necesitamos una consideración seria de este tema, que no le ponga a la agenda primaria en el año 2024 una agenda que, permítanme, atrasa mucho más de 140 años a esta altura, que evite el facilismo mediático, que no busque la mera sintonía con el sentido común e, insisto, que no retrotraiga los debates. La celebración de los 140 años de la ley no debería ser oportunidad para la nostalgia, sino para actualizar esta clase de debates. Gracias.